La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa dedicado a la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación. En esta oportunidad, nuestro invitado es el ingeniero José Dextre, que ha liderado la creación y el desarrollo de la Universidad Científica del Sur, que hoy en día ocupa un excelente lugar en los rankings internacionales. Muchas gracias, estimado José, por estar con nosotros. Gracias a ti, Modesto, por la invitación. Un Bueno, gusto. siempre nos acostumbramos ahora a conocer mejor a nuestro entrevistado. Cuéntanos, por favor, ¿en qué escuelita estudiaste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaban tus padres cuando eras chiquito, por favor? Mira, creo que mis padres evidentemente tienen, como en todos, una influencia importante en el desarrollo personal de cada uno, ¿no? Y mis padres efectivamente fueron profesores. Mi padre estudió en el José María Eguren de Barranco, fue profesor. Mi abuelo también fue profesor, director de colegio público. Mi padre estudió también para profesor, fue director de diversos colegios en Lurín, Villa María del Triunfo, la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma, y de ahí fue jefe del gabinete de asesores de Andrés Cardó, el ministro de Educación. Y mi mamá también profesora, arequipeña, ella fue profesora también de colegio público, fue directora de un colegio en Surquillo, y ambos, mi padre y mi madre, también profesores de colegio privado, ¿no? Entonces, alguna vez Fernando Cabieses, el doctor Fernando Cabieses, que fue el rector fundador, me comentó que muchos aprendían medicina en la mesa del comedor, y yo le dije que yo aprendí educación en la mesa del comedor, porque escuchaba a mis padres siempre hablar de problemáticas educativas, digamos, ahí en cada uno de los colegios que dirigían, ¿no? ¿Y cómo fue que te picó la curiosidad por las ciencias, las ingenierías? ¿En qué edad? Mira, ¿Quién fue quién fue el que te inició en eso? mira, yo en el colegio, yo estudié en un colegio en Miraflores, y bueno, por la formación de casa, eh, y evidentemente también por el esfuerzo que me tocaba, tenía puesto destacado, ¿no? En secundaria, primer puesto, qué sé yo. Y entonces para mi padre, mi camino tenía que ser ingeniería, ¿no? Cuando yo estoy en cuarto, quinto de secundaria, tú tienes que ser ingeniero, ingeniero electrónico. Los test vocacionales decían que a mí yo me inclinaba más por la arquitectura, la comunicación, y la ingeniería salía en tercer lugar. Pero fue mi padre, y así, por ese motivo postulo ingeniería electrónica. Yo terminé el 7.1 del colegio, ingresé el 7.2 a la uni, ingresé a ingeniería electrónica, pero me di cuenta que los cursos que más me atraían y donde tenía mejor desempeño eran los cursos vinculados a los temas de ciencias sociales. Me acuerdo hasta ahora de Abelardo Kendo como profesor, Fernando Lecaros en ciencias sociales, este, los cursos de economía con Jorge Abadie, hasta estadística. Pero en matemáticas me acuerdo de los nombres de los profesores, pero no era lo que yo, ¿qué te digo? Pues me ponía a escuchar clase, y a los 15 20 minutos yo estaba pensando en cualquier cosa, y regresar, ¿no? A comprender el tema que estaba dictando el profesor, toda la vida me generaba inconvenientes. Y cuando vi que electrónica tenía 10 matemáticas, dije, no, me voy a trasladar. Y pensé trasladarme a ingeniería económica, o a ingeniería industrial, pero ingeniería económica me gustaba más, y en eso aparece ingeniería de sistemas en el 7.4, y decidí ir a ingeniería de sistemas. A mi padre le pareció en esa época, pues a pesar de que se suponía ya éramos adultos,
la influencia era así muy cercana, le pareció bien y por ingeniería económica no la terminaba de entender él y así terminé en ingeniería de sistemas. Bueno, y en una promoción en la que hay ahora, pues, notables egresados, ¿no? Sí, sí, nosotros, digamos, yo formo parte de la segunda promoción. La primera promoción fueron 7 eh, traslados, básicamente también muchos de ingeniería electrónica. La segunda promoción fuimos 15 y la diferencia principalmente era que los de la segunda promoción todos practicábamos, ¿no? Más o menos desde el séptimo, octavo ciclo estábamos practicando y eso nos hizo terminar un semestre después. Y la tercera promoción creo que es la realmente primera, ¿no? Están cumpliéndose 50 años este año de ingeniería de sistemas. Claro, ¿y en qué momento de tu carrera profesional se te ocurrió la idea de fundar la Universidad Científica del Sur? ¿Podrías contarnos algunas anécdotas al respecto? Sí, mira, yo comienzo a trabajar, estuve practicando en la cooperativa Santa Elisa, en el Ministerio de Educación, de ahí trabajo, practico también en el Banco Continental, ya comienzo a trabajar en el Banco Agrario y cuando estoy trabajando en el Banco Agrario, un amigo me propone, eh, ¿cómo se llama? eh, Él trabajaba en IBM, en esa época la gente de IBM asesoraba a diferentes empresas, ¿no? Que había analistas de IBM en diferentes empresas, él trabajaba en el banco y él me dice, postula a la Fabril. La Fabril era parte de un grupo internacional, el grupo Bunge Morgan de alimentos, y postulo a la Fabril. Y ingresé a trabajar a la Fabril, una empresa importante. En ese momento, en la Fabril estaba dividido lo que era análisis y programación, que es casi, por lo menos en esa época, la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero civil, ¿no? Los analistas diseñábamos los sistemas y programación construía el sistema. Y bueno, a mí me gustaba la parte de análisis de sistemas. Tenía yo una preocupación social desde la universidad y cuando hay un cambio en la organización y en la Fabril se decide que el analista además debía construir, yo no me sentí tan a gusto, ¿no? Porque sentarme en la computadora a programar lo que había diseñado no era lo que más me apasionaba. Y como te repito, tenía más un tema social, una preocupación social, y comienzo a pensar qué cosa podía hacer. Y tuve yo la oportunidad, trabajando en la Fabril fue, creo, si no la primera, una de las primeras empresas que hace planeamiento estratégico, ¿no? Y nos invitan, no, nos invitan y nos piden, disponen que algunos analistas fuéramos a dar apoyo al proceso de planeamiento estratégico prácticamente a tomar nota, ¿no? Porque la microcomputadora no era algo que dominaran las secretarias, entonces nosotros participamos de todo el proceso, fuimos capacitados en el proceso de planeamiento estratégico y teníamos que llevar las actas en la computadora, pero fue pues una capacitación súper valiosa. Entonces, cuando yo comienzo a pensar, yo entro a trabajar en el 80, el año 80, la Fabril, 81, el 82, comienzo a pensar qué hacer. Todo este tema de planeamiento estratégico, este conocimiento, me ayuda a que yo lo aplique a mi persona y me ponga a analizar qué fortalezas tenía, qué oportunidades había. Y venía yo, digamos, en una lógica de ahorro, ¿no? Constante, y comienzo a ver qué otra fortaleza, tenía mis ahorros, tenía, veo la oportunidad, no habían profesionales, era difícil encontrar programadores, profesionales técnicos en computación, era muy difícil, entonces veo la oportunidad
tenía esa formación en educación que te digo de casa y decido hacer un instituto dedicado a la formación de profesionales técnicos en informática. Y fundo en el año 83 el Instituto CICE. Eh, Desarrollo en el año 80, desde el año 83 éramos en ese momento tres institutos importantes, Cibertex, el Instituto San Ignacio y nosotros. San Ignacio empezó en abril del 83, Cibertec empezó en agosto del 83 y 2 semanas después empiezo yo. Y estuve presente en las primeras charlas que daban en Cibertec a los alumnos y en la segunda charla que nosotros dábamos en esa campaña de admisión lo veo sentada a la esposa de uno de los fundadores de Cibertec, de Alfredo Miro Quesada. Y empezamos, ¿no? Entonces somos una generación que empieza a hacer este tema de educación eh, y el instituto felizmente se desarrolló bien. Muchos amigos, compañeros de la uni fueron profesores en esa etapa inicial. Una de las frases con las cuales yo difundía el Instituto CICE era los únicos dirigidos por ingenieros de sistemas, ¿no? El, digamos, Cibertec, San Ignacio tenían computadoras Apple, que lo único que tenían en ese momento era el lenguaje de programación BASIC. Yo tenía una Sonsborn, ¿no? Y esas Sonsborn, a diferencia de las Apple, tenían procesador de base de datos, tenían un procesador de textos, el WordPerfect, si no me equivoco, tenían base de datos, el DBase, y entonces había una diferencia que nosotros podíamos mostrar, ¿no? Si bien la computadora Osborne parecía una radio de campaña, ¿no? Tenía su pantalla pequeña, pero tenía mucho más cosas que aprender a los muchachos que decidían esa carrera, y fue lo que nos diferenció. Y crecimos, y toda la década del 80, 90, y en el año 93, 94, muchas universidades comenzaron a ofrecer la carrera profesional en sistemas, en informática, ¿no? En la década de los 80, solamente había ingeniería informática en San Marcos, informática y estadística, ingeniería de sistemas en la UNI, y no había otra sola universidad que formara gente. En la década del 90, 91, 93, comienzan a aparecer esta carrera en todas, y eso significa que, digamos, el instituto, por un tema de valoración social, pierda estudiantes. Y ahí es donde nos comenzamos a interesar algunos institutos en la posibilidad de ser universidad. Cibertec logra una ley en el Congreso, porque en esa época se creaban así, y se forma la UPC. En el caso nuestro En qué presentamos, año fue ese? eso es la UPC arranca en el año 94, si no recuerdo mal, Ya. ¿no? Y yo de igual, ¿no? Busco gente, consigo personas y logré que el proyecto de ley ingresara al Congreso, 95, pero ahí se suspende y el año 96 cambia la ley y surge todo el proceso de reforma que ya venía del 93, ¿no? En el 96 ya CONAFU, en ese momento, digamos el equivalente a SUNEDU, CONAFU era el Consejo Nacional de Autorización de Funcionamiento de Universidad, ya no se pedía una ley para crear la universidad, sino, ¿cómo se llama? La aprobación del proyecto de factibilidad, tu proyecto de inversión. La Constitución del año 93 permitía que ya no fueran solo asociaciones civiles las que podían presentar una universidad, sino también una sociedad anónima, ¿no? La universidad asociativa, la universidad societaria. Y presento el proyecto, lo desarrollo, y prácticamente en el año 98 se aprueba, CONAFU aprueba el inicio de actividades nuestras, y más o menos creo que también en 97, 98 aparece la USIL, y la César Vallejo ya había sido, por ejemplo, creada en el año 92 por ley de Congreso, la Antenor Orrego. Esas universidades empiezan como asociaciones civiles. En fin, hay todo un proceso de creación de universidades en la década del 90. Y bueno, hemos cumplido el año pasado 25 años de trabajo en la universidad y 40 años
del Instituto CICE. Con cuántos alumnos empezaron el primer año y cuántos son ahora en la universidad? Mira, el primer examen de admisión en el año 98 postularon, y lo tengo grabado, 82 muchachos. Nosotros pusimos la carrera de medicina y la carrera, perdón, me estoy equivocando. 82 postularon a medicina y 36 a la carrera de ingeniería, ¿ya? A ver, En medicina, autorizamos el ingreso a 52, me parece. Y en las ingenierías, a 30, 28, 31. O sea, digamos, lo que se hizo, lo que decidí en ese momento, evidentemente, por ejemplo, Cayetano Heredia tenía 3.800 y pico alumnos en la pre y solo entraban 90. San Martín tenía 900 postulantes e ingresaban casi 800 a medicina, ¿no? Entonces, medicina fue una carrera que el hermano de mi madre, que es médico, había sido decano en Trujillo, decano, si no recuerdo mal, en Cajamarca, y la Organización Panamericana de la Salud lo había llevado a Venezuela, había sido decano de la Universidad Central de Venezuela en medicina. Él, cuando en algún viaje le comento mi proyecto, él me dice, tienes que hacer medicina, ¿no? Medicina en Lima, en Perú, requiere una renovación en términos de planes curriculares. Y tuvo razón, además que había efectivamente una cobertura mal atendida, ¿no? Muchos alumnos queriendo postular a Cayetano, a San Marcos también, se quedaban fuera y tenían que estar año tras año. Y nosotros tuvimos 80 y entraron 50. Y bueno, así se empezó. Luego abrimos la carrera de nutrición, veterinaria, zootecnia. Manuel Rosenberg, un ingeniero que ha sido decano de zootecnia de la agraria, me acompañó. O sea, creo que la búsqueda de capital humano fue una de las cosas también que ayudó mucho desde el comienzo. En medicina teníamos muy buenos referentes que pudimos convencer de que iba a ser una universidad pequeña en ese momento, evidentemente, pero con proyección. Este, Hay una doctora eh, de la Universidad de Lima que su tesis doctoral, ahorita se me dio el nombre de la cabeza de ella, su tesis doctoral es un poco la historia de la Universidad de Lima, y la Universidad de Lima, por ejemplo, empieza en una casona en el campo de Marte, ¿no? Educación es una actividad que empieza muy pequeña, ¿no? No es un hotel o una clínica que tú lo llenas en un año, ¿no? Es una actividad en la que vas empezando poco a poco. Y bueno, y teníamos la experiencia y empezamos así chicos. Ahora la Universidad Científica del Sur está en 20.000 alumnos, ¿no? Tenemos 30 carreras, este, tenemos carreras que prácticamente somos los únicos que la ofrecemos: biología marina, la misma veterinaria y zootecnia, que en la agraria, por ejemplo, son dos carreras. San Marcos sí creo que la tiene unida. La Universidad de Puno también la tiene unida, veterinaria y zootecnia. Nutrición, fuimos los primeros en presentar esa carrera en el Perú. En fin, ¿no? Ingeniería económica, no, digamos una carrera que solo la tiene la UNI, nosotros también la ofrecemos. Entonces, han sido características así de este proyecto que felizmente ha caminado bien, ¿no? Y ahora ustedes han empezado a aparecer en los rankings y tienen muchas publicaciones científicas. ¿Cuál ha sido la estrategia para incentivar este campo tan importante? Mira, creo que comentó, hay un tema de cuál es la vocación y cuáles son los valores con los que tú desarrollas algo, ¿no? Y yo creo que a mí, por ejemplo, tengo grabada una frase de mi madre, ¿no? Las cosas se hacen bien o no se hacen. Así era mi mamá, ¿no? Mi mamá te revisaba la tarea, ¿no? Ha fallado acá, esto está cochino, esto tienes que corregirlo. Entonces te construye una autoexigencia, ¿no? Este, y eh,
vinculado al tema de la investigación, hay algo que yo también aprendí en casa y que me lo enseñaron mis padres, que era el preguntar y la curiosidad, ¿ya? Mi padre como profesor también me decía, nunca tengas temor de levantar la mano, nunca tengas temor de preguntar, ¿ok? Ese es lo clave. Todo el mundo se preocupa y todo el mundo dice, no, pero si pregunto una soncera, qué sé yo. Y efectivamente me construí así, ¿no? Preguntar. Y cuando nosotros empezamos la universidad, y hay así cosas que tengo grabado. Por ejemplo, estábamos habilitando para veterinaria zootecnia, jaulas para cuyes que se requerían, ¿no? Y en esas preguntas, y cómo se llama, un empleado de limpieza nos ve, pues, con las jaulas y me dice, ingeniero, eso no sirve, ¿no? Eso no sirve. Tiene que hacerle su corralito con ladrillos, si no el cuy no va a crecer bien. Entonces yo lo miro a Manuel Rosenberg, que era el decano, nos reímos y dijimos, bueno, a uno de los profesores, ahí hay un caso de investigación. A ver, ¿quién tiene la razón? ¿No? Y así como eso, en esa curiosidad, Fernando Cabieses, el sabio peruano, en algún momento, yo no me acuerdo qué cosa le pregunto, y él justo destaca eso, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que tú eres bien curioso. Y estábamos hablando de investigación, y esa es la base de la investigación. Entonces, es- eh, había esa vocación y tuve la suerte de contar con Fernando. El siguiente rector fue el doctor José Amiel, químico farmacéutico de San Marcos, fue rector también en San Marcos. Los dos apasionados de la investigación, ¿no? Fernando hasta sus últimos años, yo entraba a su oficina y Fernando estaba con los libros, con así, ¿no? Las fotos, porque le encantaba tomar fotos. Entonces yo creo que se juntó eso como vocación, como cultura, estimular la investigación. Luego, en esas lecturas sobre la gestión universitaria, digamos, encuentro que efectivamente habían las críticas, estamos hablando de la década del 2000, las críticas iniciales a cómo eran los procesos de investigación, ¿no? Hasta dónde había una gestión profesional. El investigador, y hasta ahora en algunos casos, es muy celoso, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que haber rendición de cuentas? ¿No? Él tiene su proyecto. Entonces, ese fue un tema y lo conversaba con Fernando, con el doctor Amiel, ellos con su experiencia y habiendo estudiado fuera, hay que publicar, hicimos una revista. Entonces yo realmente no había tenido, más allá de la investigación, el proyecto de mi tesis de maestría, no había estado cerca. Podía tener la vocación, pero no había estado cerca. Pero verlo a Fernando, ver a José Amiel fueron mentores en el tema de la investigación y yo sí desde mi experiencia de gestión, bueno, ¿cómo organizo ello? ¿No? Y eh, viajo a Chile, ¿no? A la Universidad Autónoma de Chile, una universidad privada, y por contactos amicales, y veo cómo estaban organizados ellos en la investigación, ¿no? Tenían un pabellón, se compartía multidisciplinariamente diferentes especialidades de la universidad, veo las publicaciones, me doy cuenta de la importancia que tenían para el prestigio de la universidad, y entonces algo que comienza así como una vocación, ¿no? Se va transformando ya en toda una línea de trabajo. Tenemos, y se hizo convenio con la Autónoma de Chile. El convenio lo desarrollamos 2, 3 años, de ahí teníamos temas, digamos, visiones diferentes de cómo gestionarlo, y creé la Dirección General de Investigación, y que hoy es manejada por un médico sanmarquino, el doctor Percy Baita, que trajo, además, al igual que Fernando, al igual que José Amiel,
toda una experiencia en este tema, ¿no? Y creo que se juntó eso, ¿no? La vocación hacia la investigación. Yo hoy día estoy más cercano a la investigación, hice mi doctorado en la Autónoma de Barcelona, estoy más cercano a la investigación en temas sociales, en educación, que a la propia gestión ya, que la he ido trasladando. Soy profesor de la maestría de educación de la universidad, del doctorado. Entonces, una vocación que se sistematiza en un modelo de gestión y que termina siendo un elemento valioso en la construcción del prestigio de la universidad, ¿no? Está sin micro, Sí, así, sí, ahora. sí. Había un problema ahí. Bueno, entonces ustedes han comenzado a publicar y hay intercambio de profesores con la Universidad Chilena, alumnos. ¿Cómo se da ese convenio? Ese convenio, que básicamente, como te digo, estuvimos 2, 3 años, es un convenio que se desarrolla hacia fines del 2000, de la década del 2000, ¿no? Que, digamos, lo que yo busco es rescatar esa experiencia de organización del área de investigación de ellos. Pero no teníamos, digamos, coincidencias en términos del propio desarrollo de la investigación y se constituye la Dirección General de Investigación en la universidad. Va a tener un primer director y ya hará unos 6, 8 años es que entra, que te decía, Percy Maita. Tenemos un coordinador de investigación por cada departamento, ¿no? La universidad tiene eh, vicerrectores que dirigen un grupo de carreras. eh, el decano de cada carrera, su, digamos, logro, los resultados están en función al liderazgo de los estudiantes, liderazgo de la carrera en el país, ¿no? O sea, cada director sabe que tiene que posicionar a su carrera de una manera distinguida. ¿Eso por qué pasa? Pasa por los temas de convenios que tiene que lograr, pasa por conseguir profesores referentes, ¿no? Entonces, el decano tiene fundamentalmente la responsabilidad con el posicionamiento de su carrera, ¿no? Y con el liderazgo al estudiante. El director de departamento ya puede estar vinculado a diferentes carreras. El director de departamento dirige y tiene la responsabilidad de los docentes y los cursos. Entonces, yo soy director de departamento de biología, yo dirijo toda esa área de conocimiento, tanto los profesores que pueden enseñar en medicina, pueden enseñar en biología marina, en veterinaria, ¿no? Los directores de departamento tienen también la responsabilidad en la calidad de los cursos, ¿no? Desde la época del instituto, desde el año 86, 87, yo hice unos cursos, unos diplomados en ESAN y teníamos que evaluar al docente, lo llevé eso al instituto, los alumnos en todos los cursos evalúan a sus docentes, no es un derecho de tacha, pero es una evaluación que tiene que ser revisada. Y ahí hay parte de evaluación al docente, parte de evaluación al curso. El director de departamento es el que recibe esa evaluación y es el responsable de la calidad docente y la calidad del curso. Y hay una Dirección General de Investigación que tiene un coordinador de investigación vinculado también a los departamentos, ¿no? Entonces hay el coordinador de investigación que ahora se está modificando justamente y estamos llevando a los coordinadores por líneas de investigación. Entonces tenemos 5 líneas de investigación, ¿no? Tecnología, biodiversidad, tenemos educación y sociedad, tenemos salud, y ¿cuál es la quinta? Ahorita me debo acordar, pero son 5 líneas líneas de investigación que se trabajan, se dividen y las carreras tienen que estar involucradas. Y tenemos a cada carrera que, digamos, que tiene que rendir cuenta de la cantidad de investigaciones que produce, ¿no?
Entonces, ingeniería de sistemas, ingeniería económica, hay una competencia interna también entre ellos en la producción de investigación. Y lo último, que digamos ha sido una propuesta mía, ya viene desde hace 2 años, es la aplicabilidad de la investigación, ¿no? O sea, creemos que digamos, desde la manera como yo concibo una universidad innovadora y que, digamos, es una concepción a partir de la revisión de una serie de investigaciones, de papers, ¿no? La universidad investigadora para mí tiene características: rendición de cuentas, un liderazgo centralizado y compartido, tiene asociatividad, ¿no? Como resultados que debe proporcionar a la sociedad. Y el último, a la aplicabilidad de la investigación, ¿no? O sea, no solo hacer investigación, sino que la universidad tenga la cultura de que tiene que servir esa investigación que se hace. Y eso es un poco lo que promovemos, ¿no? Y para ello tendrían alguna de repente convenio con empresas privadas precisamente para llevar a cabo las aplicaciones. Sí, tenemos, por ejemplo, ojalá puedas visitar la universidad en algún momento. Nosotros con VitaPro, una empresa del Grupo Romero, tenemos los laboratorios para todo lo que es eh, en biología marina, todo lo que es reproducción, selección genética de el langostino, de tilapia y de lenguado, ¿no? Trabajamos ello. No solamente tenemos, bueno, después hay Biovet, una empresa española en términos de ellos, con ellos tenemos investigaciones que se desarrollan para lo que es la mejora de la calidad de huevo. Tenemos además en esa aplicabilidad convenio en Paracas con la Asociación de Pescadores Artesanales de Paracas, con dos empresas productoras o criadoras de algas en Paracas. Tenemos un laboratorio de investigación en Paracas. En fin, ¿no? Hay esa lógica de trabajo de la investigación, este, bueno, forma parte ya de la cultura, felizmente, ¿no? De la universidad. Para ello requieren ustedes infraestructura. En comparación con las universidades estatales, parece que las estatales tienen deficiencia en la infraestructura física. Ustedes modernizan, compran equipos nuevos y eso es costoso, ¿no? Claro, pero es que todo depende, como en cualquier emprendimiento, de, digamos, de la cultura institucional, de cuál es la visión de futuro que tiene esa institución. Entonces, tú entre las universidades públicas, las asociativas y las privadas, tú puedes encontrar universidades públicas de mucha calidad y universidades públicas que tienen carencias, ¿no? A pesar de que los presupuestos proporcionalmente pueden ser similares, pero la calidad humana influye. La calidad humana en el modelo de gestión de la pública y de la asociativa es un elemento trascendental, una variable trascendental. Entonces tú puedes tener una universidad asociativa sin fines de lucro, donde el rector te cobra 2 millones de soles, ¿no? Mensuales, ¿no es cierto? O puedes tener universidades asociativas como Cayetano, Pacífico, con una concepción completamente diferente. Y en las societarias de la misma manera, ¿no? En las societarias pagamos impuesto a la renta, 30%, ¿no? Las societarias, a mí me llamaba la atención hace unos meses, una entrevista con Jaime Sader y parece que se confundió. Dice, no pagan IGB, nosotros pagamos IGB, ¿no? Yo compro computadoras y pago IGB. Quien no paga IGB es el usuario, el padre de familia o el alumno, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el IGB es un costo, porque no tengo crédito tributario por el IGB, ¿no? Entonces, pagamos impuesto a la renta, pagamos IGB, no cobramos IGB y, digamos, antes del 2014, las universidades societarias, si reinvertían sus excedentes, tenían un crédito tributario, al igual que las universidades asociativas y fines de lucro. Ahora no, ahora reinvertimos, pero igual pagamos impuesto a la renta. Eh,
¿Qué hace eso? ¿De qué depende? ¿Cuánto quieres invertir? Fundamentalmente de la vocación de quienes dirigimos la universidad. Si yo quiero, como algunas universidades, ¿no? Comenzar a contratar a todo el mundo para hacer un partido político y en ese partido político comenzar a regalar cosas, qué sé yo, o comprarme el yate, el departamento, ¿no? O sea, ya qué cosa quieres hacer, ¿no? Nosotros, incluso, ¿no? Hay universidades muy serias, pero que ya forman parte de grupos económicos, ¿no? Hay bancos, hay grupos financieros, y también ya interviene ese otro elemento en la gestión de la universidad, ¿no? Particularmente en el caso nuestro, en el caso de la Universidad Científica del Sur, tengo digamos, existe eso, ¿no? Es una institución educativa, este, familiar, donde la voluntad es construir una universidad de excelencia y donde podemos sacrificar 2, 3 puntos de la rentabilidad sin problema porque queremos destacar en determinadas cosas, ¿no? Becas, tenemos convenio de becas con municipalidades, como la Municipalidad de Villa El Salvador, con la Municipalidad de Los Olivos, tenemos becas para profesores de colegio para la maestría de educación. Entonces, hay un criterio que, digamos, dentro de lo que es la gestión, pero hay una responsabilidad social efectiva, ¿no? Y en esa responsabilidad social está también el desarrollo de investigación que queremos hacer, la calidad educativa, etcétera, ¿no? Claro, la gente hace las cosas para sentirse satisfecha y algunos se sienten satisfechos efectivamente mostrando lujos y cosas de ese tipo, pero otros también pues sintiendo que hace un servicio a la sociedad y a los alumnos. Y a propósito, la pensión promedio, que esta es una universidad cara, ¿cómo es la universidad científica? ¿Los alumnos son de qué clase? ¿A, B, C, D? ¿E? Sí, nosotros atendemos alumnos del sector AB, ¿no? Definitivamente la universidad, por la calidad de servicio que presta, y evidentemente remuneraciones al personal administrativo, personal docente, inversiones, como hemos hablado, es una universidad que atiende básicamente a los sectores AB, ¿no? La pensión promedio está, me parece, en 1.600, hay pensiones de 1.000 soles, 900, medicina está 2.500, 3.000, ¿no? Esa es la pensión que nosotros cobramos. No somos la universidad más cara, Cayetano Heredia es más cara, la Universidad de Lima es más cara, que son universidades incluso asociativas, ¿no? La Pacífico, pero estamos en ese nivel, estamos en ese rango, ¿no? ¿Y hay becas? Sí, sí, tenemos las becas que otorgamos nosotros. Yo aprendí de la Católica una frase que no recuerdo quién fue el que la comentó, este, creo que fue uno de los rectores, pero que decía la universidad, ¿no? Ningún buen alumno puede dejar de estudiar por problemas económicos. Y eso es un poco, también forma parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces nosotros tenemos becas a los alumnos que tienen excelencia académica y que tienen problemas económicos, ¿no? Eso, digamos, se da también, con instituciones, como te decía, municipios, ¿no? A los cuales ayudamos, convenio con la Policía Nacional, convenio con la Marina de Guerra, con el Ejército, ¿no? Que tienen pensiones preferentes, ¿no? Van a las menores categorías. Hay ese tipo de ayuda, ¿no? Las universidades estatales, con esta ley que se dio, la ley Mora, tienen incentivos, los investigadores reciben el 50%, una bonificación del 50% de su remuneración. ¿Cómo es en la Universidad Científica Sur? Nosotros tenemos investigadores principales, investigadores asociados y tenemos docentes que hacen investigación, ¿no? Entonces, el investigador principal que es netamente investigador, tiene su remuneración y tiene un plan de trabajo vinculado a una línea de investigación
y un plan sobre el proyecto que va a desarrollar. Los investigadores asociados de la misma manera, y hay un fondo que bauticé como el Fondo Semilla Fernando Cabieses, ¿no? Y entonces ese fondo estimula al docente que quiere paralelamente hacer una investigación, presenta su proyecto, es aprobado por un comité de ética de la propia universidad y recibe un financiamiento para el desarrollo de su proyecto de investigación. Esa es la manera como trabajamos. Hay científicos peruanos en el extranjero que tienen dificultades para encontrar un sitio en el Perú y también investigadores extranjeros que quisieran pasar un tiempo, de repente pasarse completamente al Perú, si es que hubiera oportunidades. ¿Ustedes tienen experiencia en eso para jóvenes que vienen, para profesores, algunos son venezolanos, cubanos, que por la situación en la que se encuentran quisieran salir? A San Marcos ha recibido a varios de Venezuela. ¿Ustedes tienen también esa cota de Nosotros personas? tenemos profesores, por ejemplo, varios migrantes de Venezuela, no es mucho, tenemos convenios, somos la segunda universidad, si no me recuerdo mal, que tiene convenio con la Universidad de Londres, damos el grado de bachiller con ellos, ¿no? Siguiendo, tenemos convenio para que se dicten clases virtuales, tenemos convenio con universidades brasileñas donde la sustentación de tesis participan profesores virtualmente, ¿no? Entonces hay profesores brasileños en la sustentación de tesis de alumnos nuestros y viceversa. Tenemos, hemos tenido charlas, por ejemplo, con este profesor Richard Stallman, que es del Tecnológico de Monterrey, perdón, del Tecnológico de Massachusetts, en todo lo que es desarrollo de software libre. En fin, o sea, hay muchos convenios, ¿no? Que se desarrollan, Diversos, diversos, sí. diversos con la Universidad Autónoma de Barcelona también, a partir de que yo hice el doctorado, Santiago Tejedor, que es uno de las autoridades profesional joven de lo que es el área de ciencias sociales, trabaja con nosotros en el doctorado, se hacen investigaciones conjuntas. Entonces sí, hay todo este tema de trabajo internacional muy fuerte. Yo creo que lo principal, una característica importante es el provenir de una carrera de ingeniería, haberme desarrollado algunos años en todo lo que es el tema de la gestión moderna, empresarial, y llevar esa gestión a una institución que es muy tradicional, ¿no? Hace unos minutos yo te hablaba de una universidad innovadora, liderazgo centralizado y compartido. Y tú encuentras universidades en las que el rector piensa una cosa, el vicerrector piensa otra, el decano de una carrera piensa diferente al decano de otra, y no hay una cultura compartida. No hay rendición de cuentas, ¿no? Entonces, creo que esa es también una de las, yo diría, la principal ventaja o la principal característica que nos ha permitido desarrollarnos, ¿no? Me ganaste tú en una pregunta, la respondiste antes que te preguntase. Respecto a la representación política, hay universidades que tienen representantes en el Congreso. Eh, ¿No te ha picado un poco la inquietud también de entrar en eso? Mira, yo en la uni yo estudié del 7.2 al 7.8, ¿ya? Yo he estado en el momento de mayor desarrollo político, creo, de la uni. He estado metido en política en la uni, he sido dirigente estudiantil, estuve en la reconstrucción del Centro de Estudiantes de Ingeniería Industrial y siempre he tenido un interés en el tema político. Mi padre fue militante de Acción Popular, pero creo pienso ahorita realmente, ¿no? Pienso en este momento que el ejemplo que tenía de ellos era un ejemplo más de servicio de la política
que de utilización de la política para ascender, ¿no? O sea, a mi padre nunca lo vi queriendo ser alcalde, queriendo tener algún cargo político. Mi padre participaba de política, ¿no? Por opinión. Y eso es un poco lo que yo siempre he hecho. Estuve cercano a la política, como te digo, hasta el comienzo de los 80 militando en un partido de la izquierda. De ahí evolucioné, vino todo el tema del socialismo real, ¿no? Comencé a hacer mis críticas y me comenzaron a criticar. En los 90, ¿no? Yo decía, ¿por quién voy a votar? ¿No? Fredemo, Fujimori. Dije, no, ¿no? O sea, había sistematizado que lo importante eran los valores, equidad, bienestar social, democracia. Y bueno, dije, voy a votar por Fredemo. Ahí me comenzaron por Vargas Llosa, ¿no es cierto? Ahí varios amigos me dijeron que ya yo era un traidor, ¿no? Y luego cuando paso a apoyar las medidas económicas del fujimorismo, peor, ¿no? Felizmente eran buenos amigos que me criticaban, pero que me seguían tolerando. En el 2006, 2005 me encuentro con Giude Simon en una reunión y me pareció que había evolucionado y apoyé, estuve en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Humanista, se llevó a las elecciones, terminaron las elecciones, Susana Villarán por un lado, llegó por el otro, y yo dije, "Uy, no entendí, renuncié y dije, yo ya no entro a política, ¿no? Y me voy a concentrar en el tema educativo. Y en estos últimos tiempos he estado cerca, promoviendo, como decía yo, no voy a ser candidato, ¿no? De repente más por un problema de individualismo, o sea, a estas alturas de mi vida, ¿no? No se me ocurre que voy a estar, a las 6 de la mañana, si fuera ministro, te admiro a ti que has estado de ministro, ¿no? Hay que tener pues un compromiso muy fuerte. 6 de la mañana porque me llaman o viajar porque se necesita. Realmente ahí mi individualismo juega en contra, pero sí dije, voy a apoyar como gestor. No voy a ser actor, pero voy a apoyar así como en una obra de teatro los que están atrás, ¿no? Lamentablemente, la persona que creía que iba a ser alguien que representaba los valores de honestidad, de eficiencia, una persona que podía convocar a diferentes sectores sociales de nuestro país, a diferentes regiones del país, lamentablemente no se concretó, ¿no? Tuvo que renunciar al partido en el que estaba y bueno, yo también he renunciado y ahora en lo que estoy es en tratar de construir en los alumnos desde una visión plural, ¿no? Una educación democrática, ¿no? Una educación en democracia. Esa es, creo, mi tarea y a eso me concentro. Perfecto, me parece bien. Ahora, ¿tienes alguno, tipo, obviamente tienes una opinión, pero le quisiéramos saber sobre el rol que están realizando estos representantes de universidades privadas en el Congreso? ¿Lo están haciendo bien en favor de la educación o había algo que mejorar? Mira, yo creo que los representantes, digamos, ¿no? ¿Dónde encuentran representantes de la universidad? En, ¿cómo se llama? Alianza para el Progreso, ¿no? Y no creo que sea un partido político que esté destacando por un valor que yo creo que es clave en este momento, que es la honestidad, ¿no? En Alianza para el Progreso tienes a varios, ¿cómo se llama? Extorsionadores de su personal, quitándole su sueldo, tienes a varios, y hay esta lógica de que, bueno, ¿no? El gobernador regional de Iquitos, ¿no es cierto? Y hay la lógica de que él es de mi partido, pero yo no sé nada, ¿no? Otro representante, ¿no? Podemos, donde está José Luna, que estuvo vinculado a la educación, ya no lo está porque su universidad no fue licenciada, está igual lleno de congresistas acusados de, de diferentes problemas de corrupción. ¿A quién más encuentras que pudiera estar representando a la universidad? Creo que son ellos, básicamente, ¿no? Y, y sinceramente creo que más allá
de los intereses en un momento de la gente de Podemos y de algunos representantes de Fuerza Popular, porque no son todos, ¿no? Ha habido un interés de modificar algunas cosas del licenciamiento, ¿no? Pero después no han tenido tampoco mayor participación, más allá de crear universidades públicas absurdamente, ¿no? Porque para mí debería crearse filiales, ¿no? La UNI debería tener filiales en provincias, sería mucho más beneficioso para para esos estudiantes estar en una universidad que tiene experiencia, en una universidad licenciada, en una universidad con prestigio, que estar creando la Universidad Nacional de tal ciudad, ¿no? Me parece que es una cosa absurda. Este, entonces te decía que yo no veo que desde el Congreso y del Ejecutivo haya habido mayores complicaciones. La ley que le da la autonomía, que es la reforma más importante después del 2014 que se hace, yo creo que tiene un sustento, porque había una injerencia política complicada, ¿no? Es real que hay un paradigma que critica mucho a la universidad privada y más a la universidad societaria. Y han habido ejemplos en Ecuador, en Nicaragua, ¿no? Donde se cerraban por temas ideológicos muchas universidades. Entonces, el que la universidad, que debe cumplir un rol, ¿no es cierto?, hacia la sociedad, tenga una dependencia del Estado, es muy peligroso, ¿no? Si yo tengo una posición política y estoy en la presidencia, elijo a un ministro de Educación simpatizante con mi posición política. Ese ministro de Educación elige a las autoridades, por decir, en el de SUNEDU, en su posición política. Tú tenías congresistas, tenías al ministro Carlos Gallardo, que decía, no, la educación privada son los mercaderes en el templo. Hay una visión ideológica, ¿no? Y creo que esa visión ideológica le hacía daño y creo que es la única modificación más o menos trascendental que se ha hecho desde la reforma del 2014, ¿no? ¿Y el Ascunedo para ti está haciendo un buen trabajo? Mira, yo creo que la SUNEDU, a ver, allá hay representantes de las universidades. Nosotros tuvimos a José Luis Sardón, las universidades privadas, promovimos, presentamos a José Luis Sardón y fue el primer representante de la universidad privada. Y ahora está doctor Pereira, también representante de la universidad privada. Es uno, ¿no? Tienes de los colegios profesionales, tienes de las universidades públicas, del Ministerio de Educación, Cinease hasta ahora no nombra a su representante. Entonces, es un consejo directivo que realmente representa más digamos, por cantidad al ministerio, a los colegios públicos, ¿no? Los colegios profesionales, a la universidad pública, ¿no? Le faltaría uno y ahí el otro es de la privada. Entonces, lo que está haciendo hasta ahora es mantener, ¿no? El rol que ha venido cumpliendo SUNEDU. No veo que hayan modificaciones, digamos, en contra o a favor. Creo que eh, eh, digamos, las disposiciones de que el licenciamiento es permanente. También, eh, yo en una reunión en la superintendencia, decía, ¿no? SUNEDU, en lugar de que generar una carga burocrática para el licenciamiento, ¿no? 6 años, 8 años. En ese periodo, SUNEDU debería educar al alumno en su derecho a protestar formalmente, ¿no? Así como yo, ciudadano, voy a Indecopi y pongo una denuncia, ¿no? Debería ir a SUNEDU y poner una denuncia y que SUNEDU atienda ese reclamo del alumno. SUNEDU debe educar al joven en cómo elegir una universidad, ¿no? Oye, voy a elegir una universidad pública, ¿qué criterios? Voy a elegir una universidad privada, ¿qué criterios? ¿No? No se trata de lo que lamentablemente vemos y que en algunos casos hasta es comprensible, pero ¿cuál es la universidad donde me van a vender el título? ¿No? Te digo, a veces es comprensible porque he conversado con muchachos
cuando estaba en el debate todavía de SUNEDO, que decía, pero yo no puedo pagar más de 380 soles, no puedo. Y la pre de San Marcos me cuesta 800 soles. Y mi padre no tiene para pagar eso. No, no sé cuánto está la pre de la uni, ¿ya? Pero mi padre no tiene. Entonces yo quiero estudiar, pero esa universidad la van a cerrar, ¿no? Entonces hay una complejidad que creo yo, ayer yo tenía una conversación con la historiadora Carmen McKeown en la universidad abierta para los alumnos. Tenemos un programa que se llama Diálogos, ¿ya? Entonces yo invito a personas para conversar sobre temas que están en la formación humanista del alumno. Y Carmen tuvo la gentileza de participar. Y ella dice que le gustaba el nombre de diálogo, porque el diálogo estimula digamos, el comportamiento, digamos, la neurociencia en tu cerebro. O sea, la neurociencia estudia esos comportamientos neuronales que se dan cuando hay diálogo, ¿ya? Porque te estimulas con el otro. Nuestra sociedad está acostumbrada a imponer, ¿no? Entonces, yo tengo el blanco, tú tienes el negro. Oye, ¿cómo mejoramos el fútbol peruano? Pones a un barrista de la Alianza, un barrista de la U. Eso es lo que sucede en la sociedad, ¿no? ¿Cómo resuelve el problema delincuencial? ¿No? Que se vayan todos, ¿no? Y lo estamos haciendo perfecto. Dios, o sea, tiene que dialogarse para saber cómo se resuelve el problema delincuencial, ¿no? Entonces, creo que un poco el tema principal en la universidad es propiciar ese rol que le corresponde, ¿no? Educar en temas democráticos ahora, educar en, en- en esa democracia dialogante. Y creo que realmente en SUNEDU, que era la pregunta inicial que tú me haces, hay una calma que, que bueno, está ahí, ¿no es cierto? Ojalá que sea una calma para mejorar, ¿no? Pero hasta ahora no, las cosas que se han hecho no veo que haya habido ningún retroceso grave en este tema, ¿no? Hay un profesor de la uni que te preguntó, ¿has tenido éxito y qué has hecho por tu universidad? Sí, sí, sí. Mira, yo estoy, yo terminé la universidad y en esos primeros 5 años estuve enseñando a honoren en la uni, cuando terminé, 2 años creo que fueron. este, Asisto a todas las conversaciones que puedo. Doris Rojas, que es profesora de Ingeniería Industrial, este, bueno, en algún momento con el profesor Augusto Mellado, en fin, en la medida que puedo colaborar con la UNI, todo lo que esté a mi alcance. Formo parte del patronato de la UNI, ¿no? Soy parte del patronato de la UNI, tenemos becas para ProUni y tenemos becas también, converso con César Pongo, para lo que es la ayuda a profesionales de la UNI, ¿no? Que quieran tienen creo que media beca todos los estudiantes de la UNI en la universidad. Y en fin, eso es un poco lo que puedo hacer, ¿no? O sea, este, Fina- creo que fi- hago todo lo necesario. finalmente, finalmente, un poco parafraseando a Bertolt Brecht, que dijo, se llevaron a los comunistas y no me preocupé porque yo no era comunista. Se llevaron a los socialistas y no me preocupé porque yo no era socialista. Y así sucesivamente, resulta que al final Cayeron por uno. vinieron por mí y ya no había nadie que preocupara. ¿A qué me refiero? Hace unos buenos años empezó la extorsión a los grandes empresarios y nosotros, bueno, problema de los empresarios. Luego a los pequeños, medianos, pequeños, luego a las tiendas, a los taxistas, ahora están con los mototaxistas e incluso ya se sabe
que incluso a los ambulantes que venden ganchos en la calle los extorsionan. Eso, supongo que has pensado en ello. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Que es un problema de ahora de todos los peruanos y tenemos que organizarnos para hacer algo, para reaccionar. Si no, seguramente que ya están pensando en alguno de nosotros. ¿Cuál es tu Claro, reflexión al respecto? un poco es lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Yo no entiendo cómo el gobierno no es capaz de llamar a gremios, ¿no? A gente que tenga la inteligencia o la experiencia para pensar, ¿no? Yo te decía, por un lado, tienes dirigentes, ¿no? Yo lo escuchaba al dirigente de transporte, de conductores, ayer o antes de ayer, que dice, no, lo único que queremos es que se vayan todos. ¿Cuál es la propuesta? No existe. Y escuchas al ministro que dice, nosotros estamos capturándolos a todos, ¿no? No, no hay diálogo, ¿no? Cuando había las extorsiones de empresarios en la época del terrorismo, los empresarios, justamente por tener más recursos, se vinculan a la Policía Nacional, se arman grupos especiales para tratar de coger, ¿no? En un trabajo de inteligencia a a esos grupos que en ese momento además eran políticos, ¿no? Vinculados al MRTA y a Sendero y a otros extorsionadores. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es esa convocatoria, ¿no? Porque tiene que haber inteligencia. Tienes que generar, ¿cómo no puedes generar un sistema, ¿no? De información que te permita, todos, tú ves marchas a Tempuno y la gente está con su celular. Oye, vienen ¿cómo se llama?, a pedirme una extorsión, tener un número en el que yo pueda comunicar, que dicen que hay, pero ¿cómo está la inteligencia al otro lado? Se filtra y después me terminan amenazando, me terminan delatando. ¿Cómo construyo ese grupo de élite que recibe la información, que de repente tiene la capacidad para ver, oye, este mensaje es similar a este es similar a este es una banda, ¿no? Vamos a ver, o sea, poner la inteligencia. Creo que es un problema nacional y debería haber una convocatoria, la Fuerza Armada, ¿no? La Policía Nacional, o sea, deberían unirse. Entonces, que salga la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no puede disparar, ok. ¿Cómo hago para que la Fuerza Armada, esa gente salga a observar, salga en determinados lugares, ¿no? Básicamente tome fotos, o sea, utilizar a la Fuerza Armada en un trabajo de inteligencia, ¿no? O sea, siento que el problema que tenemos nosotros está demandando ese atributo que parece que no está muy común, ¿no? Que es la inteligencia, ¿no? Necesitamos eso, ¿no? Creo que esa es mi visión, ¿no? Claro, tú has dicho que en esta conferencia de prensa que ofreció el gabinete de ministros, uno esperaba pues que nos dieran, que nos dijeran vamos a hacer tal cosa. O como tú dices, vamos a convocar a todos, pero como tú señalas, daba la impresión, no, todo está resuelto, estamos todo bien, estamos manejando las cosas, cada vez hay más capturados, etcétera, hay menos muertos que en Chile, o sea que estamos bien. Es la idea muy curiosa, ¿no? Pero no hay Claro, diálogo, como tú E- señalas. Exactamente, no hay diálogo, ¿no? Porque es real, ¿no es cierto?, que pueden tener indicadores de captura y que esos indicadores están mejorando. Es real, pero no está resolviéndose todo el problema, ¿no? Entonces yo hago una junta de médicos, ¿no? Tengo que curar a alguien, oye, le estoy metiendo, está mejorando, pero sigue enfermo, ¿no? Entonces ya, y no se me ocurre qué más hacer. Entonces llamaré a otros médicos, habrá que hacer otras pruebas, ¿no? ¿Para qué? Para sacar una conclusión. Entonces, creo que ese problema cultural es el que vivimos, ¿no? Y de los dos lados, porque los empresarios de Gamarra también deberían pedir la cita, deberían pedir una convocatoria para mostrar, explicar toda su problemática, ¿no? Entonces, y los partidos políticos, de la misma manera, ¿no? Los partidos políticos no se están reuniendo con cuadros que pudieran tener para pensar alternativas. O sea, Perú, y Carmen aquí lo decía, ¿no? A veces los peruanos no nos damos cuenta, ella decía ayer, de lo valioso que es el Perú, milenariamente, ¿no?
cómo se impresionaron los españoles cuando llegaron al Cusco y vieron una ciudad, paredes cubiertas de oro, ¿no? O sea, esa impresión, ¿no? Vale un Perú. Somos un país con minería, con agroexportación. En 20 años hemos igualado y superado a Chile, con turismo, ¿no? Con pesca, con recursos forestales. Podemos ser un país desarrollado. Hemos tenido indicadores toda la primera década del 2000, con lo cual en este momento seríamos un país desarrollado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Que hay, al igual que esos valores, que esos recursos, una educación que tiene una complejidad de enfrentamiento, de conflicto, que no termina de procesar. Somos un país multicultural hace miles de años. Tenías a los paracas, tenías a los guaris, no tenían el mismo idioma y han convivido miles de años. Llegan los españoles, los jesuitas se ponen a enseñar el quechua, porque no hablaban el mismo idioma, era multicultural. Vienen los españoles, tienes la República de Indios y la República Española, ¿no? Entonces, y conviven, ¿no? Y José Gabriel Condorcanqui te hablaba latín, ¿no? Tienes obispos quechuas, había multiculturalidad. Después de Tupac Amaru, se impone la cultura europea. ¿Por qué? Porque le voy a quitar las tierras a todos los curacas, porque tú ya no puedes, compañero, ya tus títulos no sirven para nada, por culpa de José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru, tú ya no sirves, ¿no? Y entra. Los mestizos, porque mantienen su tierra, surge el poder terrateniente, en fin, hay una lógica en nuestra sociedad y con la geografía, ¿no? La geografía. Ahorita, ¿cuánto te toma llegar a Huancayo? 6 horas, ¿no? Imagínate hace 50, 100, 200, 300 años. ¿Ya? O sea, es bien complicado, no es una llanura, ¿no? No son las pampas argentinas, es una sociedad bien compleja, ¿no? Ahora, eh, esta delincuencia, claro, necesita medidas de corto plazo que tú más o menos estás sugiriendo, pero los sociólogos han estudiado ya el caso de la delincuencia, me refiero a la delincuencia callejera, esos que quitan cosas para sobrevivir en cierta manera. Dicen que es falta de educación, falta de empleo, la gente no está preparada para ofrecer trabajo de buena calidad, con buena remuneración. En cierta manera, poco dicen, la mayoría no sabe hacer nada y por lo tanto no encuentran trabajos y que no sea el de estar quitando las cosas a sus vecinos que son menos pobres que ellos. De modo que la educación es crucial para tener efectos en el mediano plazo. Supongo que tú has pensado en eso. Sí, y he tenido la posibilidad, felizmente, de con un equipo de la universidad hacer una investigación que me tocó proponerla, que fue realizada en el segundo distrito más inseguro de nuestra ciudad. Trabajamos con 1.500 estudiantes, 6 colegios públicos, ¿ya? ¿Y cuándo es que tú te conviertes en un delincuente? ¿Cuándo es que tú te conviertes en una persona agresiva? ¿No? Es fundamentalmente tu proceso educativo, como bien lo señalas, primero en la casa. ¿Qué referentes tuviste en casa? ¿Qué referentes tuviste en el colegio? ¿Qué referentes incluso mediáticos tienes? ¿No? Y una de las cosas que a mí me impactó en la investigación a partir de las encuestas que hicimos fue los niveles de violencia. ¿Ya? El 60, si no recuerdo mal, por ciento de los estudiantes, ¿ya? Había sido víctima de violencia callejera. El 40% víctima de violencia en su hogar. ¿Ok? El 30% de los estudiantes compraba la prueba en su colegio. En la investigación cualitativa de los estudiantes que hicimos, digamos que fueron encuestados, el 80% te decía que había visto a su profesor con prácticas deshonestas. Yo se lo comento a un señor que trabaja conmigo en la casa, ¿no? Que ya tiene sus 50 años, y me dice, pero señor Pepe, cuando yo era chico,
el profesor tal, yo sabía que tenía, todos sabíamos que teníamos que comprar la prueba, ¿no? Entonces, hay un deterioro moral, ¿ya? Gravísimo, ¿no? O sea, 30% que compra pruebas. Mi colegio éramos 30, que 9 estuvieran cambiando pruebas, vendiéndose las pruebas, ¿no? Tú encontrabas a uno que de repente que lo terminaban expulsando, pero no era una situación así. Acá no, es prácticamente algo normalizado. Esa educación moral es la que luego se va a reflejar cuando ese señor está trabajando de constructor, se roba el material, se lo lleva a la casa, de repente pone su pequeña empresa, ¿no? O viene el otro que es un gran empresario y que ya vio también todos los ejemplos, ¿no es cierto?, acá y afuera. Entonces, y termina robando millones, ¿no? Presidentes, alcaldes, ministros, este, empresarios pequeños, empresarios grandes, profesionales, todos, o sea, en la sociedad peruana hay lamentablemente, ¿no? Una debilidad en la formación en valores. El hecho simplemente de que tengamos 20, 30 años hablando de que los presidentes roban y recién los comienzan a meter presos, ¿no? Tiene también un significado, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran problema, o sea, corregir la educación pública. Hay investigaciones, no es una apreciación, hay investigaciones con evidencia científica, de César Guadalupe, que ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación, ¿no? La mayoría de los profesionales buscan la carrera de educación porque es una carrera relativamente sencilla, porque tienen estabilidad, ¿no? Y punto. O sea, no hay una exigencia. Es como los amigos que decían, "¿A dónde quiero estudiar ingeniería, ¿a dónde? ¿No? ¿A la UNI o a la Garcilaso? ¿No? O sea, hay algo de tu manera de ser que te va a hacer elegir una u otra, ¿no? Y entonces, ¿qué carrera? Sí, pues, educación, voy a conseguir chamba rápido, ¿no? Voy a estar ahí. Entonces, hay lamentablemente un deterioro de la educación básica pública y que también influye en la privada, ¿no? En la privada hay un nivel de complacencia, tanto en la pública como en la privada, ya no hay autoexigencia, no hay educación en autoexigencia, ¿no? Es tolerar, ¿no? El chico falta en un colegio público, ¿ya? Y tú no lo puedes desaprobar. En un colegio público y en un colegio privado, tú desapruebas a un niño adolescente porque no ha logrado determinadas competencias y tu profesor tienes la responsabilidad, primero no lo puedes, ya no se repite año. Entonces, tu profesor tiene la responsabilidad el siguiente año de lograr que supere esas competencias, ¿ya? Y eso es trabajo. Entonces prefiero aprobarte, ¿no? Y se acabó el problema. Eso en un panel, 3 viceministras y una ministra de Educación, creo que si no recuerdo mal, del gobierno de Castillo, explicando eso, ¿no? Entonces, es un poco la realidad que vivimos, ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniero José Carlos Dextre, fundador de la Universidad Científica del Sur, que en el siglo XXI ha comenzado a emerger y colocarse en una muy buena posición en los rankings internacionales. Gracias a su fundador y a ustedes, amigos, agradezco somos ya cerca de 75.000 seguidores. Hagan que llegue a 100.000 compartiendo este video con sus contactos, sus amigos, que es muy necesario porque el Perú necesita ciencia, tecnología, innovación y educación con valores, como dice nuestro ingeniero José Carlos Dexter de la UNI. Muchas gracias, José Carlos. Hasta Gracias un a ti, nuevo Modesto. encuentro. Un placer. Hasta Hasta un nuevo luego. encuentro. Gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.